Muy importante. Este tema generalmente no lo toco en la iglesia. Hay muchos temas que yo no toco en la iglesia porque creo que eso los vamos superando en la manera individual en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la venganza, el odio, una derrota, una mala experiencia con una persona que amamos. De repente esos temas yo no los toco porque yo creo que conociendo al Dios tan grande que tenemos, podemos postrarnos delante de Él y Él nos sana y nos restaura. Amén. De que hay temas como el perdón, como el arrepentimiento, como el pasar por alto las ofensas, vienen establecidas cuando lees el Padre Nuestro, cuando lees el mandato de Jesús que dice: y en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amarán unos con otros. Y estamos constantemente leyendo que la cualidad del Hijo de Dios es que ama a Dios y ama al prójimo. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede tener envidias, no debe de tener envidias. Un hijo de Dios no debe ser vengativo, un hijo de Dios no debe de ser rencoroso, un hijo de Dios no debe de ser... Por eso yo como consecuencia casi nunca predico de esos temas, porque les predicamos un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que intima contigo cuando tú estás orando y te libera de toda carga. Pero pues esas son mis convicciones. Mi pastor don Fermín nunca predicó de venganza, siempre predicaba del amor de Dios. Mi pastor nunca predicó de rebeldía, siempre predicaba de la libertad que él dio. Pero hoy yo voy a salirme un poquito de la enseñanza que me dio mi pastor Fermín y voy a hablar de la rebelión. Pero yo quiero que ustedes se imaginen en este momento que están ante, imagínense así una película de Hollywood y que ustedes son parte de los que están ahí. Imagínense que llegan a un juzgado y de repente está el fiscal, que aquí se le llama ministerio público. Tiene a un lado a Moisés, porque el fiscal defiende a la sociedad de los delincuentes. Bueno, así se dice en letra. Y de repente tenemos a los acusados que tienen el abogado defensor. Ahí está el abogado con Aarón y María a un lado, que son los acusados. Y el fiscal o el ministerio público empieza diciendo: vengo a acusar a Aarón y a María, ambos hermanos de Moisés, y traigo como evidencia de sus actos en contra de Moisés. La evidencia está en los documentos que anexo, que es el libro de Números, capítulo 12, y miren las circunstancias con las cuales Aarón y María atentaron en contra de la autoridad de Moisés. Y esta evidencia la anexo en este juicio como numeral 1 en contra de los acusados. Y para ello me permito dar lectura de los actos en que incurrieron los hoy acusados. Dice el capítulo número 12 del 1 al 16. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas,
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés: Si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Hasta aquí el contenido de la evidencia en contra de Aarón y María. Y dijo el fiscal: Por lo tanto, señor juez, solicito que Aarón y María sean condenados por el delito de rebeldía en contra del ofendido que es Moisés y de todo el pueblo. Toca el tiempo al abogado defensor, se pone en pie y dice: Bueno, dice, es verdad que todo esto sucedió, pero hay que considerar las siguientes cuestiones, juez. Les recuerdo que los acusados son hermanos mayores de Moisés y en toda familia es culturalmente aceptable que el mayor pueda señalar los errores a un hermano menor. Este es mi primer alegato en favor de mis defensos, Aarón y María. Además, no solamente eran sus hermanos, sino también eran líderes y consiervos en el pueblo. Por lo tanto, ellos solamente hicieron una crítica constructiva porque colaboran en el ministerio junto con él. Y no solo eso, sino que, como consta en la evidencia presentada, las observaciones efectuadas por los hermanos y consiervos de Moisés procedían del hecho de que Moisés sí había tomado a una mujer cusita que era de otra nacionalidad, lo cual para el grupo que liderea Moisés y nosotros, esto no es correcto, porque es inaceptable a la cultura hebrea de la familia y el pueblo, por lo que son razones suficientes y justificables para cuestionar el liderazgo y conducta de su hermano y consiervo Moisés. Estas son las argumentaciones que tuvo el abogado defensor de Aarón y María. El juez de nuevo golpea con el martillo el estrado y dice: Suficiente, no tengo más que escuchar, tengo la sentencia. Entonces Moisés, el fiscal, el abogado defensor, los acusados Aarón y María escucharon la sentencia del juez, que dijo: por haber blasfemado con aparente crítica constructiva a su líder Moisés, y además por el hecho de haber hecho que la obra de Dios se detuviera hasta que María fuera restaurada en su salud, lo cual hizo que todo el pueblo pagara las consecuencias. Ambos, Aarón y María, son culpables de rebelión. Esta es la rebelión que está en aquellos corazones que pueden estar al servicio de la obra de Dios, pero que hay cosas que les llevan a vivir vidas insatisfechas y empiezan a hacer críticas constructivas en contra de la autoridad que Dios les ha dado. Vamos a poner una parábola, un ejemplo del secuestro de un avión, del secuestro de la visión, y vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Imagina que tomas un vuelo de Tijuana a Culiacán.
Subes al avión, tomas tu asiento y el vuelo lleno de pasajeros y el avión despega. En ese momento se le ocurre a un pasajero no ir a Culiacán sino a Chihuahua, por lo que llama a la azafata y le dice que no quiere ir a Chihuahua, que por favor que quiere ir a Chihuahua, que por favor cambie la ruta, ya que no quiere ir a Culiacán. Obviamente la azafata le dice: la aerolínea ha determinado el curso de este avión, que es Culiacán. El piloto no es el dueño del avión y tiene la instrucción de llevar el avión y a sus pasajeros a Culiacán. Todos los pasajeros que vamos a bordo queremos ir a Culiacán, por eso tomaron este avión. Entonces, el pasajero que desea ir a Chihuahua se molesta con la azafata, se pone en pie y se dirige a la cabina del piloto. Le pone al piloto una pistola en la cabeza y le dice: desvía este vuelo a Chihuahua porque yo no quiero ir allá, porque yo quiero ir a Chihuahua y no a Culiacán. Entonces el piloto va rumbo a Chihuahua y estamos casi seguros que al aterrizar el avión le esperará a este pasajero toda la policía para llevarla a prisión por haber secuestrado al avión. Al igual que ese avión, las iglesias locales no pertenecen a ningún pastor, pertenecen a Dios. Él ha constituido a los pastores para conducirlas a un fin determinado. El pastor ha comunicado la visión a la iglesia y todos van en esa dirección, la que Dios determina y por la que todos están allí. Si tú decides que debe ir en otra dirección o piensas que tú lo harías mejor o tú quieres ir en otra dirección, nada te da derecho a secuestrar la iglesia con rumores, chismes, comentarios negativos, desánimo, críticas constructivas, etcétera. Porque al igual que Aarón y María y el secuestrador del avión, son culpables de rebelión por más argumento que tengas. Este es el mensaje de Dios para esta iglesia. Dios nos ha llamado para ser parte de una visión, pero ha puesto un liderazgo. Y el liderazgo tiene la obligación de cumplir con la visión que Dios nos ha dado, de que todas las almas permanezcan en el caminar de Dios, que haya fruto que permanezca. Por eso tenemos que entender qué es la rebelión. Críticas constructivas que más que edificar destruyen lo que se está haciendo. Por eso hoy debemos de entender qué es la rebelión, y la rebelión es sublevación o resistencia contra alguien o algo. Eso es rebelión. Un sinónimo de rebelión es insurrección o falta de sometimiento. Miren lo que dice 1 Samuel 15:23. Iglesia, es tiempo de identificar las actitudes que no nos permiten mantenernos unidos. La resistencia a la autoridad es rebeldía. La falta de sometimiento a la autoridad es rebeldía. Y mira lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, en nuestra iglesia, nos obstinamos a decir: no es la forma en la que yo quiero que se haga así, y te levantas en contra de la autoridad que Dios ha puesto en tu iglesia, en tu ciudad, en tu casa, te estás oponiendo al orden de Dios. Porque Dios equipara la adivinación con la rebelión. Un pecado espiritual ligado profundamente al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la rebeldía es el principio que actúa en el corazón de Satanás para rebelarse contra Dios. Todo el que se rebela ataca a la autoridad.
Es que fue una crítica constructiva. Estás atacando lo que Dios está haciendo. Por eso, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, dice Isaías 14, del 12 en adelante, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mi hermano, la rebeldía es la actitud con la que Satanás quiso ser igual al de Dios. Y las cosas ocultas de poder y las cosas que ocultan un anhelo de poder es la misma que hay en el corazón de quien secuestró el avión. La visión de una iglesia y la que hubo en Aarón y María. Y Dios nunca va a permitir que se levanten en contra del líder que Dios ha puesto, porque es totalmente contrario a lo que Dios demanda en su pueblo y a su palabra: obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Escritura que quien se rebela contra cualquier autoridad impuesta por Dios, realmente se rebela contra Dios. ¿Y cuáles autoridades? Gobernantes, maestros, pastores y padres. Ellos son la autoridad que Dios ha puesto para que nosotros guiemos nuestras vidas a la enseñanza que ellos nos están dando. Pero muchos son rebeldes pasivos. Los rebeldes activos son aquellos que gritan: no, yo no estoy de acuerdo. Siempre son los que exponen su malestar delante de todos. Y ese es rebelde. Apártate porque se lo va a tragar el fuego. Pero ¿y los rebeldes pasivos? ¿Quiénes son rebeldes pasivos? Te voy a decir algo que me dijeron, pues nomás para que sepas lo que piensa la gente. Pero yo no, Yo respeto a mi pastor, yo lo quiero mucho. Pero fíjate, y es el primero que suelta, y los demás no dicen nada. Pero dice, mira lo que dice la Biblia en Mateo 21, del 28 al 31. Mira lo que es la rebelión pasiva. ¿Ya tenemos la cita? Mateo 21, del 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero ir. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Existe otra forma de rebelión más útil: la rebelión pasiva. No es abiertamente manifiesta como la rebeldía activa. Es el mismo principio que opera en el corazón del enemigo, pero manejado de una forma aparentemente más discreta. Génesis 3:1 habla de la astucia de la rebeldía pasiva. ¿Ya lo tenemos? Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Qué era lo que Dios había dicho en Génesis? Que no comieran del fruto del ¿qué? Del bien y del mal. Porque el día que de él comieran, morirías. Pero la sutileza de la serpiente fue y le dijo: ¿con que Dios no te deja comer de ningún árbol? Y esa era una verdad a medias, porque se le había prohibido comer de un árbol, pero para el bien de él. Pero Satanás llegó y planteó aquello con mucha astucia para confundir e inducir
a la mujer y al hombre a pecar. Mis hermanos, sea activa o pasiva, manifiesta o sutil, la rebelión es la misma. La fuente de la rebeldía es la misma, que es Satanás, y la acción es la misma, que es la insurrección, y los resultados son los mismos. El pecado conlleva la muerte. ¿Muerte qué? Eterna. ¿Qué hacer si nuestra autoridad está pecando? ¿Que nuestros gobernantes están robando? ¿Que el pastor es adúltero? ¿Que el pastor es tranza? ¿Que tu líder es mentiroso? ¿Qué hacer? ¿Tengo la autoridad para confrontar y justificarme y alejarme de la iglesia o de las cosas de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice, si mi autoridad está pecando, ¿qué dice Dios? Dios nos instruye a someternos a nuestra autoridad. No si es bueno o mala, si hace lo correcto o lo incorrecto. David se sometió a Saúl aun cuando procuraba matarle. Daniel se sometió a los gobernantes extranjeros aun cuando eran notariamente paganos, y Dios bendijo el sometimiento de ambos. Lo que sí debemos hacer es orar por ellos y dejar nuestra causa a Dios. Ofrecer nuestro apoyo en gracia con la finalidad de restaurar su relación con Dios. Si tu autoridad te pide que hagas algo en contra de la palabra de Dios o corra riesgo tu integridad, es válido que se lo hagas saber y te opongas a hacerlo, aunque esto probablemente tengas que pagar el precio, como Daniel. ¿Qué hizo Daniel cuando lo quisieron obligar a adorar un ídolo? ¿Qué hizo? ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Sabes mi respuesta. Y si me mandas al lago de fuego, ahí Dios tiene el poder para librarme. Pero si no me libra, vive Dios que yo sigo honrándole a Él. Pero él se sometió a la autoridad y le dijo, no puedo adorar a esa ídolo porque yo tengo un Dios. Y cuando nosotros confrontamos a nuestra autoridad con respeto, pero con base a la palabra, claro que pagamos consecuencias, pero Dios está con nosotros y nos honra. ¿Qué le sucedió a Daniel cuando no quiso adorar al ídolo? ¿A dónde lo enviaron? ¿Sí? Se enojó tanto el rey que lo envió al fuego, al horno, pero pidió que lo calentaran ¿cuántas veces? 7 más, a grado de tal que aquellos que se acercaron cayeron desmayados, muertos por la alta temperatura. ¿Y qué le sucedió a Daniel y a sus amigos? Pero se enfrentaron al temor, se enfrentaron a las consecuencias de la obediencia a Dios, pero Dios los libró de ello. Por eso debemos de someternos a la autoridad de Dios. La vida espiritual solo se vive por medio de la fe y la obediencia. Mi hermano, tu obediencia demuestra tu fe en Dios. Te quiero invitar a que hoy decidas eliminar todo rasgo de rebelión y entregues todo tu ser a Cristo. La única manera en que vamos a tener una iglesia llena de amor es sometiéndonos a la palabra y a la autoridad que Dios ha puesto. Si no te parece lo que se está haciendo, no lo murmures. Ven con la autoridad y exponlo. Y el pastor te dará la razón por la cual se está haciendo así. ¿Por qué algunos corazones se han llenado de resentimientos? Llegan con el pastor y dicen, hermano, este hermano está centaviando, está robando afuera. Y el pastor no hace nada. Yo les he dicho a ustedes que siendo edecán de grupo de unidad y abogado, de repente se me acerca una hermana y me dice, hermano, me están criticando los de la iglesia porque yo tengo un puesto
y en ese puesto vendo cerveza. Y todos los de aquí me dicen que deje de vender cerveza porque es del diablo. Pero la cerveza es la que trae a la gente a que me compre. Y con ese negocio yo sostengo a mis hijos en su carrera, en su escuela. ¿Qué hago? Y le dije yo, ya saben que soy medio mansito. Dile a esos hermanos que se están criticando que si ellos te van a dar para tu escuela, para tu casa, para mantener a tus hijos, entonces que tú dejes de vender cerveza. Y cuando les digas eso, vas a ver que se van a retirar de ti. Si hasta ahorita Dios no te ha dado la gracia para tener otro ingreso, pues tú espera que Dios te provee de otra manera, pero no dejes de hacer algo que Dios no ponga en tu corazón. Porque he visto mucha gente que da las cosas para la obra de Dios emocionados y el ratito andan todos tristes porque actuaron en emoción y no bajo convicción, que son dos cosas distintas. La iglesia somos una familia y puede haber desacuerdos, pero tenemos que tener cuidado con lo que expresemos con los demás, porque esas manifestaciones de expresión van a causar unidad o división. Y nosotros tenemos que respetar a nuestra autoridad, llámese pastor, llámese director de alabanza, escuela bíblica, director de panderos, porque son autoridades que Dios ha puesto. Por más amistad que tengas con una persona, siempre tienes que saber que Dios lo puso en ese lugar y que tú lo vas a honrar. Así de que la rebeldía con la que actuaron Aarón y María era justificada porque a su vista Moisés estaba actuando de manera incorrecta. Pero Dios es quien lo puso y lo sostuvo. Y nosotros solamente la Biblia demanda obediencia a Él y sometimiento a la autoridad que Dios nos ha puesto. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar unida por amor y por gratitud a Él. Por eso hoy quiero invitarles para que nosotros entreguemos todo lo que tengamos en nuestras vidas de acuerdo a lo que dice Filipenses 2 del 5 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la rebeldía consume. La rebeldía daña al que está cerca. La rebeldía divide. Y nada separado de Cristo va a poder fructificar bien. Y un pastor que divide una iglesia y se va a poner otra es un pastor que va a padecer de lo mismo. Hay líderes que salen copastores que dividen a la iglesia y se llevan un grupito de 80 y creen que ahí Dios los va a prosperar. Les tengo noticias, les va a suceder lo mismo porque traen la rebeldía en sus genes y si no se arrepienten les va a seguir sucediendo lo mismo. Y el que se va a rebeldía nunca va a ser sano si no viene y pide perdón. Porque Dios quiere que la gente esté sana. Pero mira lo que dice Filipenses 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Creen ustedes que Jesucristo tendría evidencia para decir no vale la pena morir por este pueblo? ¿Cuántos saben que sí? Él tenía los argumentos para decir este pueblo es rebelde, es pecador, me escucha pero no obedece, pero por amor Él se mantuvo en obediencia para que tú y yo fuéramos salvos. Y por ese amor nosotros tenemos que mantenernos sometidos al Padre, obedeciendo al liderazgo que Dios ha puesto. Porque Dios quiere que estemos nosotros trabajando en la libertad, pero en el compañerismo que Él nos ha dado. Así de que ese es el tema de hoy, la rebeldía. Dice un refrán mexicano, tanto peca el que mata la vaca
como el que le agarra la pata, así. Y si hay un hermano rebelde, los rebeldes necesitan ser escuchados. Pero me da mucho gusto cuando hay hombres y mujeres sabios de Dios que llega alguien y le dice, fíjate que están haciendo esto. Y ese hermano le dice, espérate, no me lo digas a mí, díselo a quien se lo tienes que decir. Y cortas, y no eres parte de esa rebeldía. Pero sabes que un rebelde no se queda callado. Si contigo no lo hizo, lo va a hacer con el otro. Y siempre va a tener un oído que escuchar. Pero cuando la iglesia le diga, aunque esté equivocado nuestro líder, es nuestro líder, y por obediencia a Dios nos sometemos a él. Eso se llama obediencia a Dios. Y yo te quiero decir que la insatisfacción en nuestras vidas es buena porque ella nos lleva a mejorar. Pero cuando la insatisfacción te lleva a molestarte y a enojarte con todo, entonces ya no es insatisfacción, eso es rebeldía en contra de la vida. Y yo te invito para que hoy tú permitas que Jesucristo venga y te dé esa paz para que te puedas someter a su amor y que puedas entender que hay una visión ahí donde estás y que lo único que Dios demanda es obediencia y sometimiento a su palabra. Y si algo no está sucediendo como debe de suceder, entonces tienes la herramienta de la oración para poder hacer que las cosas cambien. Pero necesitas obedecer, someterte y orar para que Dios sea obrando en favor de nosotros. Así que esta es la charla. Voy a pedir que nos pongamos en pie. Voy a pedir que nos